significa que vos tengas que salir del partido y ¿Qué voy a hacer en esta entregarte escuela, ladrones? a una bolsa de gato, ¿verdad? Yo Tiene creo una bolsa que- de gato, ¿no es cierto? Yo creo que ¿Una bolsa de tal gato vez qué? alternativamente vos te La podrías... concertación. Te contagiamos para ese bachi, eso es su discurso. No, pero... Bolsa de gato, Una bolsa de bolsa de gato. ¿A vos te incongruencia, parece que vamos a Soledad decir. Núñez es No, una persona yo que no tiene que dije es un eso. incapaz, que es un gato? ¿A vos te parece yo que eso no Katia dije. también Eso no, vos no estás te diciendo- contagie, no te contagie el Ahora, discurso? Lea, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Gracias, doctor no, Etigarribia. un placer. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien, Ambos bien. ya recutú de la lomitería. Sí, Ambos ya estuvieron en alguna Totalmente. oportunidad Ya en el estuve, pasado. Ya estuve. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. todo Súper. bien. Dos, les invitamos a ustedes porque son básicamente dos exponentes del coloradismo actual y del otrora coloradismo, porque todavía, digamos, renunciaste hace unos días al Partido Colorado, doctor Pero Etigarribia. la misma se fue con nosotros. El coloradismo se fue contigo. Mira qué buen eslogan eso para el movimiento del doctor No Etigarribia. estoy tan segura. Bueno, y todavía no sos candidato a nada, digamos, pero tu nombre está, digamos, circulando en la concertación. Falta mucho todavía. Como para vicepresidente, senador, todavía está bien, veremos la cuestión. Pero lo cierto es que sí, Lea ya está como candidata por honor colorado al Senado. En esta nueva temporada de Los Mitos y Leyendas tenemos todo el sistema de domótica instalado en la lomitería. Un nuevo sistema de iluminación que podés controlar desde tu celular la temperatura, la intensidad y el color de los focos. Estos focos smart que pueden ambientar de una manera completamente distinta tu oficina o tu casa. Conoce más de este sistema de domótica ingresando a www.luminotecnia.com.py. ¿Qué vamos a comer? Lomito. Lomito de carne, sándwich árabe. Árabe. Árabe de carne, sí. ¿Cuál sería para el lo doctor? que vos recomendarías? No, el mixto, el árabe mixto es uno de los más conocidos acá. Árabe mixto. Sí. Porque después tenés el lomito santipeña que ustedes ya conocen como y no sé si van a querer comer. ¿verdad? Vale, tiene azul. El que tiene, no, el que no tiene huevo, que es el lomito simple. Pero es dicho por él, ojo, dicho por él. Tomamos 3 cervezas, ¿sí? Buenísimo. Entonces dame un mixto árabe para el doctor, un árabe de carne para Lea, un sándwich de carne para mí sin condimento ni sin nada y 3 cervezas, por favor. Y papas fritas también, tráeme para compartir acá con los invitados. En la lomitería de los mitos y leyendas tenemos instalado internet de Personal Flow. Ahora estamos más conectados, conexión adentro, conexión afuera, conexión total gracias a Personal Flow. Lo importante acá, o de repente una pregunta disparadora importante para establecer es si el Partido Colorado, así como están dadas las cosas, las dos listas y los dos proyectos, que como bien decías vos, colisionan quizá en sus planteamientos, si el Partido Colorado hoy es una propuesta digna y legítima para los paraguayos, digamos, paraguayos y paraguayas. No. Bueno, yo te voy a decir, el último clavo de sarcófago para que yo renuncie al Partido Colorado fueron las listas. Justamente las listas, la conformación de las listas. Sí. Y Junta de Gobierno. Porque yo vi nombres como el de ella, bueno, no me para quedar bien con ella, ¿verdad? Pero yo sé su formación, es técnica, ¿verdad? Rezagado en la lista, ¿verdad? Así como vi el nombre de Leandrito Prieto en la vida, era la otra lista, no la tuya nomás. Leandrito Prieto, Tete Cano Raíl allá al final, atrás, ¿verdad? Rezagado, ¿verdad? Y sin embargo veo figurones como Erico Galeano, por ejemplo, que tiene todo este problema de presunto, de lavado de dinero con la... Veo la otra lista a Miguel Cueva, acusado de... O sea, la lista de Fuerza Republicana, acusado de hecho de corrupción, ¿verdad? Veo a los Bachi Núñez, creo que una isla ahí. Pero ¿por qué de- persisten o sea, ¿por qué persisten en esa intención de prevalecer esos en los nombres primeros lugares, en la tenés lista? bien, en los primeros lugares porque el desbloqueo, si bien es muy alentador, te habla que el proyectista del doble desbloqueo, porque estaba el desbloqueo, yo planteé la interna y la generales. El desbloqueo es interesante porque conseguís posicionar unas figuras, ¿verdad? Pero la proporcionalidad se mantiene y en la interna colorada, particularmente voy a aplicar,
le van a hacer votar a sus punteros políticos. Le van a hacer votar por el número 1. Entonces van a mantener la lista así. La mayoría, ¿verdad? Hablo del trabajo político que están haciendo. Y lo mismo Fuerza Republicana. Entonces los mejores candidatos que están muy rezagados, y son pocos, con todo afecto, ojalá que me equivoque, quiero equivocarme, los mejores candidatos van a quedar afuera de la Entonces proporción. no es una oferta digna con esa característica. Van a entrar entre los 45 senadores, probablemente muchos de los que ya no queremos que entren, ¿verdad? Entonces, el problema es que primero se aplica la proporcionalidad y después viene el desbloqueo. Ese es el problema, porque el desbloqueo tiene sus bemoles. Y la interna del problema es de los cargos. La general ya el desbloqueo funciona mejor. Hagamos un brindis por estas elecciones porque resulten Salud. ganadores los mejores Salud, paraguayos éxito. y paraguayas. Éxito. Y gracias. Éxito para Paraguay. Así mismo, éxito para Paraguay. ¿Cómo se sostiene, Lea, un discurso en el que se habla mucho de la renovación de la clase política tradicional, de la incursión de los jóvenes, no sé de cuándo, cuando viene una persona con tu perfil y le ponen en puesto 22 de la lista, cuando en realidad, vos me dirás, no, pero con el voto preferencial ahora no tiene tanta importancia la ubicación en la lista. Pero eso que mencionabas recién vos, de decir cuál es el criterio de prevalencia entonces para los candidatos, ¿es una cuestión meramente de votos nomás? Teniendo un antepasado, teniendo un historial negro, muchos de ellos. O sea, ¿cuál es lo que finalmente prima en la conformación de una lista? Porque finalmente tu perfil, tu trayectoria, no pesa tanto, aparentemente, como el perfil de Erico Galeano, por ejemplo. Y no sé si es así, eso es tu punto de vista. O sea, yo creo que lo que se da de mi parte es, yo tengo hoy un espacio y me toca a mí ganarme los votos. Me toca a mí ganarme ese espacio político. A mí me dan un número en la lista y me toca a mí ir a conseguir que la gente vote por mí. Pero que haya componente moral de la lista, ¿no? El componente moral que le tiene a un Erico Galeano en medio de todo este Bueno, yo no sé si las dilema. listas están elaboradas para evaluar componentes morales o no. Sí están No, pero elaboradas la responsabilidad de los para... partidos en la conformación de esa lista. Es el dilema. O sea, existe una cuestión, un discurso de promoción del talento de los jóvenes nuevos que vienen a la política, a la renovación y demás, pero finalmente después se quedan con los mismos hombres de compro de siempre que tienen serios cuestionamientos morales y éticos y deudas con la justicia y causas que todavía no están siendo investigadas debidamente, ¿verdad? Pero yo creo que eso le toca a la justicia, ¿verdad? O sea, no me toca a mí sentarme a decir el número tanto, tanto y tanto son todos corruptos o lo que sea. Eso le toca a la justicia, ¿verdad? Y si son personas que están acreditadas, digamos, que cumplen los requisitos para presentarse y formar parte de una lista, finalmente es una decisión que se toma de incluirlos o no y seguramente el caudal político que tiene cada uno o se cree que tiene cada uno. ¿Vos crees que formar pesa. parte de un proyecto es ser condescendiente con esos perfiles? ¿En qué sentido? Que al vos formar parte de ese proyecto, del proyecto Cartista al Congreso, vas a tener que formar parte de una misma bancada con un Erico Galeano eventualmente o con otras personas que están también severamente a cuestionadas. las personas que logren entrar dentro, sean los 45 elegidos al final de la elección nacional, ¿verdad? A esas personas le va a tocar trabajar con los 45 que entren, ¿verdad? Ya sea Erico Galeano o sea quien sea, finalmente nos va a tocar trabajar en conjunto. Entonces yo no me voy a poner a juzgar ex ante a las personas, para eso está, otra vez te digo, la justicia. Sí creo que cuando los paraguayos elijan en un proceso democrático quienes quieren que les representen en ese Congreso, finalmente vamos a tener que ponernos a trabajar entre los 45. Claro, eso categórico, pero creo que es muy importante. Gracias. Creo que es muy importante remitirnos a una fase del debate, y también le traslado la pregunta al doctor Estigarribia acá, del componente moral de todo este proceso, Lea, ¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos nomás con la excusa de decir, no, la justicia se tiene que encargar de eso, pero la justicia también está cooptada por este sistema corrupto del cual forman parte los políticos, entonces es muy difícil revertir eso cuando en realidad donde debemos hacer hincapié es en la voluntad manifiesta de los partidos para realmente condenar internamente. Yo te leo rápidamente cómo está conformada la lista al Congreso de Honor Colorado. Baruja en primer lugar, Beto Velar en segundo lugar, una persona que es cierto, tiene una militancia larga en el Partido Colorado, pero finalmente tiene severos cuestionamientos morales también. Bachi Núñez, otra persona. ¿Cuál es el mérito, por ejemplo, de Lizarela Valiente, ser la esposa del intendente de Asunción?
Finalmente, ese es el grupo del que vos estás haciendo parte A hoy. Lizarela le está tocando hoy hacer una campaña al igual que el resto de las personas. Ella le va a tocar recoger votos, le va a tocar ganarse el afecto de las personas y que la elijan a ella, ¿verdad? De la misma forma que a mí. O sea, yo sinceramente no me voy a poner a juzgar, tampoco me gusta ese concepto de la gente pensante, la gente no pensante, que escucho mucho. Yo creo que los paraguayos van a elegir, ¿verdad? Y finalmente lo que el paraguayo decida es su representante, el que mejor le representa, por el motivo que sea. Puede ser que a uno le gustó el discurso de Lizarela, yo lo escuché ayer, me pareció encantadora, ella hablando enfrente en la seccional número 36. Me pareció excelente lo que dijo y le encantó a la gente. Entonces, si la gente quiere votar por ella, fantástico. Lo mismo Alicia Pucheta, lo mismo otras personas que están en la lista. Bachi Núñez tiene sus seguidores, tiene su caudal político. Claro. Entonces, ahora vamos a ver cuánto caudal realmente tiene cada uno y si es que el paraguayo quiere realmente hacer esa renovación y enfocarse en la moralidad o no de las personas que están eligiendo. ¿Qué puede proponer una persona o este tipo de perfiles al Congreso, doctor? Que entren, por ejemplo, este tipo de perfiles como Bachi Núñez o inclusive también de la lista de Colorado Añetete, que también son está bastante deteriorada moralmente también esa lista, ¿verdad? ¿Qué le puede esperar a un Congreso con esa representación? Corrupción, falta de patriotismo, tráfico de influencia, injerencia en la justicia. Te pregunto porque vos te estoy citando lo de Bachi Núñez en la Cámara de Diputados. Gestión de Bachi Núñez en la Cámara de Diputados. Te pregunto eso porque te tocó a vos compartir con ellos dentro del partido. Cuando mandaron una carta a los diputados a la Corte haciendo injerencia para que nos salga la inconstitucionalidad de la ley de la publicidad de las declaraciones juradas. Eso tenemos. Patoterismo, suspensión de colegas injustificadamente, como cuando Celeste Amarilla hizo uso de la palabra ahí en el pleno, le suspendió por 60 días. Eso es lo que nos espera. O sea, un Senado peor que lo que tenemos hoy en la Cámara de Diputados, es lo que nos espera si eso entra. Y que digan, sí señor, que le llamen ahí las empresas del señor Carte y le ordenen, sí señor. Eso es lo que van a conseguir con esos señores. Y otros de la lista de Fuerza Republicana también, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, con estos candidatos, mira, por eso te dije el último clavo sarcófago, con estos candidatos del Partido Colorado, no tienes nada. Una cosa que me diga, por ejemplo, esta señora vino de Washington, ¿verdad? Sacaban del BID. ¿Por qué ella no es la primera mujer de la lista de Carte? Y le hace sacar fotos el señor Carte con el resto ahí, con Carle y eso. Pero disculpame, pero yo te voy a decir yo misma, ¿por qué tengo que ser yo? O sea, yo voy a ser demasiado engreída pretendiendo venir de Washington, como dice Hugo, y querer posicionarme número uno en la lista de ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tener que ser? Pero por tu yo tu creo que desde el punto de vista, sí, yo tengo un desempeño, yo trabajé a nivel internacional, trabajé en el Ministerio de Hacienda, hice un montón de cosas, podemos hablar de eso, voy a estar muy contenta, pero desde el punto de vista político es la primera vez que yo incursiono en este ámbito. Y a mí me toca ganarme el espacio. O sea, yo no quiero que nadie me regale nada. Es la primera vez más, que yo para mí va a ser mucho más meritorio, en vez de que me pongan 1, para mí va a ser meritorio. Yo estoy feliz con el 22, encima es un lindo número, pero estoy feliz con ese número y me va a tocar a mí ganarme el espacio. Y cuando lo haga, si lo hago, va a ser mi mérito. ¿Entendés? Entonces eso es lo que yo busco. No estoy buscando que ni el presidente Cartes, ni Santiago, ni nadie me regale absolutamente nada. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar. Pero volviendo al tema, ella habló antes de la gestión del gobierno de Cartes, ¿verdad? Si ese fuera el modelo de Cartes, de que ella habló, ¿verdad? Un gobierno técnico que llevó al país adelante, pondría a este tipo de candidatos en los primeros lugares y no a Bachi, a Trato Apuá, suspendido 60 días al Senado por compra de cédula y nunca se movió un proceso penal en su contra Caguazú por la influencia. O sea, es la ese no es el modelo que ofrece. Es la primera vez que Yo no sé, porque Santiago Peña es el candidato a presidente y es una de las personas más impecables que conozco en este país y que más conoce el país, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social. O sea, creo que al final del día, si querés ver qué figura está al frente de este equipo, es Santiago Peña. Sí, pero los legisladores son importantes no, en la estructura constitucional. Pero los legisladores son importantes y por eso voy a procurar estar ahí yo. Los legisladores, mira, un presidente no puede gobernar sin buenos legisladores. O sea, porque por el sistema que tenemos.
por un Yo presidencialismo recuerdo, atenuado, yo ¿verdad? recuerdo en el gobierno del presidente Cartes, no voy a hablar de este gobierno, porque en este gobierno prácticamente nada funciona, pero en el gobierno del presidente Cartes había bastante orden desde el punto de vista del equipo y yo era una técnica y constantemente nos sentábamos y nos reuníamos con los miembros del Congreso, ya sea del movimiento o fuera del movimiento, para poder consensuar temas. Y se lograban esas cosas en la gran mayoría de los casos, especialmente los casos más importantes. Entonces, yo creo que acá lo que falta, estamos en una suerte de desgobierno, yo creo que cada uno está estirando el barco para donde sea, es también un periodo político, entonces creo que acá hay un gran desorden, pero me encantaría volver a ese proceso mucho más ordenado, donde sí se tomaba en cuenta la cuestión técnica. Es la primera vez que a mí me toca convencerle a la persona de su calidad técnica y por qué esa persona debería estar primero en la lista antes de que la propia persona se encargue de hacer No, ese pero trabajo. es que vos sos una persona joven, Efe, vos tenés que entender, acá las cosas no se regalan, yo no tengo por qué No, pues yo no te venir digo que te regalen. a aterrizar en Yo no ningún digo que lado te regalen, Lea, por el pero que sí hecho, prevalezcan y que sean coherentes con un discurso. y es coherente. Desde mi punto de vista es coherente. Para Y mí es es coherente coherente. con el respeto que yo me tengo a mí misma de que yo no quiero que a mí me regalen nada. Yo quiero ganarme ese espacio. No, pues si Y hablan de tiene que mejor darse. equipo, cuando vos hablas del mejor equipo, ese no es el mejor equipo, la selección nacional que es de la que tanto habló Cartes en su gobierno y de la que Pero está presentando te voy a ahora. decir, no te voy a enojar lo que te voy a decir, pero ¿quién te crees vos para decidir cuál es el mejor equipo? Los paraguayos tienen que decidir en un No, no, proceso claro, democrático. totalmente. Entonces, por eso te digo, yo no sé quién es el mejor equipo. Yo considero que hay personas con las que me encantaría trabajar. Sí. Tal vez Hugo puede ser un excelente colega ahí adentro o un montón de otras personas que Sí. están ahí hoy presentándose. Ahora, a mí no me toca decidir en nombre del pueblo paraguayo, estas son las mejores personas. Voy a ser muy soberbia. Y voy a ser muy soberbia también si yo digo, toca a Cartes la ay, yo decisión". tengo estos 200 títulos, trabajé afuera, tuve, qué sé yo, toda mi trayectoria técnica y por eso me merezco. No, yo vengo con mucha Pero humildad, finalmente vos no decidís a eso. presentarme y a decir, yo me quiero ganar el espacio. Y si el paraguayo o la paraguaya piensan que yo soy una buena representante, voy a estar ahí. Y si no es así, no tengo que aceptar eso. Es que eso es obvio, Lea. O sea, Entonces, eso no eso está en es todo. discusión, Lea. Eso no está en discusión. Entonces, Mi ¿por qué yo voy a pregunta tener que nomás- venir a demandar el número uno, el Mi número pregunta, dos? no, pues mi pregunta es, ¿dónde queda el componente moral de la conformación de la lista, que se conforma finalmente según el criterio de Cartes, que le No, pone, no. hace prevalecer a perfiles que no aportan nada? O sea, políticamente Yo vos creo me que, decías yo creo aportan que te caudal electoral, equivocas, pero... te equivocas ahí al decir prevalece el criterio de Cartes. Yo creo que prevalece el criterio de un equipo. Yo creo que desconoces tal vez cómo funciona el equipo. Ese equipo Sí, se reúne reconozco cómo funciona el equipo, constantemente y se definen desde el punto de vista, obviamente, político. Se toman estas decisiones, ¿verdad? Yo no veo nada malo con el número 22, siendo una persona que no tiene necesariamente una militancia política, y yo creo que hay que respetar. Es la misma cosa cuando estás en el ámbito técnico y te ponen enfrente a un político. ¿Qué le decías No a una está persona bueno, que ahí te- criticamos, Sí. pero ahora estamos pidiendo lo contrario del otro lado. No, yo creo que a la persona técnica como yo, que estuvo en el ámbito técnico político, le toca ganarse ese espacio. Eso es lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando una persona viene y te dice, por ejemplo, Lea, ¿por qué hipotecaste tu credibilidad o por qué hipotecaste Yo no tu hipotequé prestigio absolutamente al nada. sumarte a un proyecto tan cuestionado? Porque supongo No. que en las redes sociales vos habrás leído ese tipo de comentarios. Sí, y está bien, y la gente está juzgando antes de ver el resultado, ¿verdad? Yo creo que a mí me va a tocar demostrar a través de resultados qué puedo, qué no puedo hacer. El que está jugando ahora no le puedo criticar tampoco. Hay muchos desafíos en nuestro país, hay mucha gente después de 4 años de desidia total desde el punto de vista de la política pública. Yo también estoy enojada, por eso me estoy metiendo, porque estoy cansada de ver gente inútil llevando las riendas de este país. Doctor. Y este país ya no aguanta más. ¿Qué falló dentro de la disidencia colorada que no pudo, que fracasó o que le hizo fracasar, digamos, al Partido Colorado en esta seguidilla de administraciones muy cuestionadas, digamos, ¿verdad? Porque la disidencia colorada tampoco tuvo la fuerza suficiente como para imponerse a una estructura que manejó el partido durante muchísimos años. Bueno, yo te dije hace rato que es coherente la lista de Honor Colorado. Y de Fuerza Republicana es coherente con lo que son, con lo que quieren para Paraguay. Por eso en los primeros lugares está esta gente. Esto es lo que propone al Paraguay. Más o peor de lo mismo, ¿verdad? Ya decir. Pero sigo con lo que vos. La disidencia colorada fue nada más que el discurso contra Cartes en la interna colorada.
Y después, una vez que ganaron, se abrazaron. Hicieron un pacto de impunidad para los negocios del gobierno anterior. Por eso el Ministerio de Obras Públicas no denunció el Metrobús. ¿Ya? Que ahí está, no se hizo nada. ¿Ya? Consultores que se llenaron de dinero. El ministro se fue como director de una de las empresas Carte, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, impunidad. Después vino el intento de traición al Paraguay. Ahí sí quedó preso Marito de Carte. Pacto cicatriz. Todo se olvida. Entraron a la Junta, el cuatrillemonio, ¿verdad? Pero pues fíjate cómo los tuyos no tuvieron la fuerza de poder levantar pero esa... ¿qué disidencia hubo? Ninguna. ¿Qué figuras coloradas tradicionales que puedan tener actitudes han tenido en el Senado, en la Cámara de Diputados? Ninguna. Ninguna, o sea, más de lo mismo. Entonces ahora vuelve el proceso electoral y Velázquez, que proponía el cambio de la fiscal general del Estado, se manda a mudar de viaje, lleva 2 diputados con él que te iban a votar por el juicio político. ¿Verdad? Entonces, ¿qué autoridad moral puede total. tener Velázquez, que Es le un puso a pacto. su hermano a mirar el contrabando que entra por Y claro, 40 y por camiones, el él contrabando mismo le perdonó a la teniendo fiscal, ¿verdad? amistades con... Por el contrabando le perdonó a la fiscal y perdió toda credibilidad. Y ahora endurece el discurso. Y después termina la interna el patrocito. O sea, ahora el patrocito mentiroso, mienten, le cañonean a Carte, ¿verdad? A Peña, ¿verdad? Y después termina y se abrazan. Entonces, la misma cosa. ¿Y quiénes son los referentes? Y no hay uno que se salve. Lo que no te mete a pregunto, lo mejor el nuevo, más lo que o te menos, pregunto, qué sé yo. doctor, es que vos Yo históricamente no estoy tan tuviste, lo segura. que te pregunto fue que, o sea, históricamente vos tuviste un rol de disidencia dentro de la ANR que tampoco, digamos, no te acompañó a vos en ese rol de realmente replantear esa cuestión, ¿verdad? O sea, vos eras un lobo solitario que estaba a lo largo de todos los años. ¿Sabe por qué eso? Inclusive te valió la discriminación dentro del propio partido, ¿verdad? Nuestra dirigencia está comprada por cargos. Del dirigente más alto hasta el último está comprado por cargo. ¿Y por qué está comprado por cargo? Porque le fidelizan. Le dan cargo a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Y entonces esos no tienen capacidad crítica. Esas dos caras, cuando termine la interna, gana uno, se abrazan todos. Por eso yo y se te vuelve a ofrecer preguntaba lo al mismo comienzo. Y se busca el voto duro, el Por voto eso fidelizado. yo le preguntaba al comienzo a los dos si finalmente el Partido Colorado se termina o no constituyendo como una alternativa legítima para la ciudadanía. Porque si no, hasta ahora con todo lo que vos dijiste y lo que mencionaron ustedes. Sí, puedo mencionar lo siguiente. O sea, el único movimiento que en este momento se constituye realmente en oposición del gobierno es el movimiento Honor Colorado. Esa es la realidad. Los únicos que están hoy denunciando la pasarela de oro, lo que Sí, pero le salvaron 2 veces también al presidente, Lea. No, Para- sí, para sí, después hacer pero una ahí, cementera que pero me ahí, llevó pero ahí italiano. uno Esa va a tiene ser la que pensar, excusa. imagínate lo que hubiese sido en el contexto de la pandemia, sacarle a un presidente. Hubiese sido un desastre. ¿Y quién se iba a quedar a cargo? Hugo Velázquez, el peor de los peores. Entonces, por supuesto, uno tiene que mirar el bosque y no mirar el árbol, ¿verdad? Yo entiendo, me hubiese encantado que se vaya este gobierno y que venga otro mejor, pero esa no era la opción. La opción era sacarle a Marito A y mí, queda a mí Velázquez. lo que no me gustaría es que se le confunda a la audiencia en el sentido de decir, al plantear esa disyuntiva de que el Partido Colorado es oficialismo y es oposición al mismo tiempo, considerando que son la misma institución partidaria, y se rigen bajo los mismos criterios y bajo los mismos parámetros y tienen la misma autoridad Pero digamos, eso partidaria. es simplemente ignorar la historia. O sea, acá Hugo te puede hablar mejor que yo. O sea, el Partido Colorado, quieras o no, siempre ha sido el que ha presentado dos diferentes movimientos principales y esos son los que pujan finalmente por la presidencia de la República, con la no excepción de... desenmarcarse nomás de la responsabilidad institucional. No hay que desembarcarse. Todos los partidos al final del día son responsables de lo que pasó, no solamente el movimiento Honor Colorado. Al final hay otros partidos también hoy en el Congreso. Acá lo que hay que definir es qué es lo que está pasando hoy. Así como dice Hugo, cierto, hay un montón de corrupción, pero se está denunciando de un lado del partido. Hay dos movimientos diferentes que son tremendamente... No es cierto esto del abrazo. El abrazo finalmente se dio, pero fue un abrazo de corto tiempo, donde Los Marito mismos Santiago finalmente se Peña dio la se vuelta abrazaron con y Cotero. hizo una alianza. El oficialismo hoy está, y todo el mundo sabe eso, está en alianza con el PDP, con cierta facción del Partido Liberal, con el Frente Guazú. Esa es la alianza. El abrazo republicano se volverá a ver. Y ese, según lo que dice el propio Hugo Velázquez, él, no sé qué significa
de cuántas personas va a estirar él en ese barco, en ese momento, el barco que se hunde, ¿verdad? Entonces él va a estirar eso que se están ahogando con él hacia el otro lado. O sea, él mismo dijo que se va a liar con la oposición y la oposición está feliz con eso porque eso es lo que le va a permitir ganar. Entonces hoy lo que plantea esa alianza o como le llama la concertación, digamos, que no termina de cobrar forma, pero esa concertación lo que está anunciando es básicamente van a ganar con esos votos de estos peores jugadores que salen del Partido Colorado. Ahora, vos en el 2018, en una entrevista internacional, habías mencionado que el punto de vista del lavado de dinero, y esto cito expresamente como lo dijiste, muchas veces es un imaginario que se tiene porque está basado en un estudio del año 2008, mencionabas. Sí, ahí yo hablaba a Hoy nivel... los datos que se manejan son actuales en materia de lavado de dinero. ¿Sigue siendo un imaginario el tema del lavado de dinero, Lea? No, eso no es lo que dije. Lo que yo dije y se saca de contexto porque era una entrevista internacional donde esta persona me hablaba al respecto de Paraguay es un país al que se le menciona como el centro del lavado de dinero. Y ahí la aclaración que yo hacía es, Paraguay puede ser que no está 100% bien en tema de lavado de dinero, en definitiva, pero no es el centro del lavado de dinero. El centro del lavado de dinero realmente es Brasil, Argentina y todos estos países limítrofes que trabajan, sí, a través de Paraguay. Ahora, no es que sea el problema solamente de Paraguay. Y efectivamente, nosotros que iniciamos ese proceso de trabajar en los temas de Gafi, porque sabíamos que se venía esta evaluación encima, fueron un montón de trabajo que se hizo ahí del Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central, la CEPRELAT, la Ley de Bancos, todo esto se actualizó de manera a empezar a mostrar señales de un país que está modernizándose desde el punto de vista legislativo, ¿verdad? Y que eventualmente va a mostrar resultados. Pero el punto ahí es, Paraguay es cierto que tiene muchos desafíos, yo no niego eso, Paraguay tiene muchos desafíos tema de lavado de dinero, ahora estamos viendo distintas entidades bancarias que están, digamos, siendo investigadas por diversos temas. Y eso me parece que es fantástico. Ahora, fantástico desde el punto de vista de que tienen que investigarte y tienen que llevarse a la justicia. Ahora, esa interpretación maliciosa que se hizo tanto de lo que yo dije como de lo que Santiago dijo el otro día cuando tuvo esta entrevista con Vargas Peña, todo el mundo vio ese programa. Santiago no dijo eso, no dijo que no hay lavado de dinero. Él estaba hablando de un caso específico, no me recuerdo cuál era. Pero evidentemente se quiere llevar a otro lado la discusión. El punto es, Paraguay sí, desde el punto de vista macro, avanzó muchísimo en todo lo que respecta a la legislación y sus resultados en la materia de lavado de dinero. Es injusto en el contexto regional decir que Paraguay es el único país y el peor de todos en esta materia. No es así. Acá hay más papas fritas si quieren. ¿Le gustó el lomito o no? ¿Sí? Vos ya comiste todo, doctor. Yo comí todo. ¿Eh? Mira, ¿Vos sos lo que chupás la bolsita al final o no? El tema es que Lea es el que está hablando. Yo pensé que era un espectador presidente. No, pero espera. ¿Vos sos lo que chupás la bolsita al final o no? No. Ah, no, vos sos así por la... Y vos el contenido. No, y le yo das estoy acá, lo que pasa es que contenido. a mí me cuesta comer y La hablar. bolsita no me sirve de nada. Pero vamos a seguir. ¿Qué responsabilidad política tiene el Partido Colorado en la intromisión del crimen organizado en la política paraguaya? Este barco tomado por piratas, todo. El secretario de la del gobierno de Carter era ciego, sordo, mudo. Y encima después recibió salario del grupo Carter. Era algo idanich. Está tranquilo, ahí no hay, nadie le investiga, porque la fiscal general puede hacer lo que el señor Horacio Carter quiere. No investiga ni un funcionario de este gobierno. Después Carter dice, ni un funcionario mío no está investigado ni imputado. Es lógico si la fiscal no le toca a nadie de su gobierno, empezando por él. El caso Messer, él, su ministro de Obras Públicas, etcétera, nada. Está procesado en todos los países de la región, menos acá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este es el modelo de Cartes que sigue ahora con Marito. Esto no es coloradismo, esto es delincuencia, crimen organizado, empotrado y apoderado de un partido que estuvo en la llanura. Viene este señor con plata, se adueña del partido e impone su agenda. ¿verdad? Y hoy este señor ahora está jugando libertad. No puede irse a Curitiba. Ya está en alerta toda la fuerza del Estado de Paraná, por si él se iba ya para agarrarlo, ¿verdad? Entonces, un preso en 406.752 kilómetros. Este es el Partido Colorado que tenemos. Por eso es que tuve que renunciar. El Tribunal de Conducta no hace nada. Que perdió la investidura como dito abogado y candidato a diputado por capital. ¿verdad?
gente investigada por lavado de dinero, por contrabando, están ahí. Duelo partidario al señor González Daer, condenado. Duelo partidario. Mueren grandes hombres del partido, grandes mujeres del partido. Ahí, ni una banderita no hay. Entonces, este modelo no es coloradismo, este no es el coloradismo de Bernardino Caballero, este no es el coloradismo de la moral política que hablaba Juan León Mallorquín. Pero eso no Entonces, significa que vos es un tengas que problema. irte, eso no significa que vos tengas que salir del partido y ¿Qué voy a hacer en esta entregarte cueva de ladrones? a una bolsa de gato, ¿verdad? Tiene una bolsa de gato, ¿no es cierto? Yo creo que ¿Una bolsa de tal gato vez qué? alternativamente vos te La podrías... concertación. ¿Qué te contagiaron para ese bachi? Eso es su discurso. No, pero... Bolsa de gato, Una bolsa de bolsa de gato. ¿A vos te incongruencia, parece que vamos a Soledad decir. Núñez es una persona yo no que tiene que dije es eso. incapaz, que es un gato? ¿O sea, ¿a vos te parece Yo que eso no calla dije. también? Eso No, vos no estás te diciendo. contagie, no te contagie el Ahora, discurso de la mediocridad. me parece que es interesante esto que estaba diciendo Hugo, ¿verdad? Finalmente, porque no te gusta de repente algún movimiento. Hoy la lista sábana permite a uno presentarse, el desbloqueo, ¿verdad? Le permite a uno presentarse. Vos te podías haber presentado con el partido de igual manera. O sea, no es necesario que vos salgas Pero la experiencia del mundo Rolón con su movimiento Nueva República en las municipales, le candidato a Fabián Chamorro, un historiador. Aquí la Bustarler. Voto residual le tuvo. No. En mesa donde votaba la familia no apareció. ¿Por qué? Porque los votos son los que te acreditan los mesarios y los mesarios son de los dos grandes movimientos. Y lo otro- Entonces vos te desaparece tu voto, o sea, tus votos se fuman. Es un fraude organizado, perfecto, un crimen perfecto. Te iba a decir por qué. Porque te roban los votos. ¿Ya? Y después vos no podés impugnar eso porque si no le dejas sin candidato a tu partido. Entonces te tenés que comértela callado, como se dice. O cuando comes algo callado, ¿verdad? Aguantarte el fraude y homologar los candidatos de tu partido si no sos el traidor del partido. O sea, es un fraude fuertísimo. Mira, yo iba a proponer... Y hasta ahora vos ligaste ese mote de traidor del partido. yo iba... Pero vos no, tuviste porque todo yo renuncié este antes tiempo vos de irme. estuviste en el partido y ahora recién te Por diste eso me cuenta fui, de todo por eso me fui, te iba a decir. O sea, por Otra de favor. las razones, en la interna del 2012, me robaron 80.000 votos a mí. También le robaron a Fioroto. ¿Por qué? Porque no quisimos dar la lista del señor Carte como senador, entonces hay que castigarle, ¿verdad? A ver, bueno, después pasó el tiempo, yo le liberé a mis operadores, se fueron a los grandes movimientos, le contaban cómo me robaban los votos en las mesas. Para eso me iba a ir otra vez a la interna. ¿Vos coincidís con no. Hugo en la descripción, en la radiografía que hace? No, del yo no Partido Colorado coincido hoy? y por eso estoy ahí, ¿verdad? Yo considero que en mi caso, por lo menos, por el trabajo que yo hice, por reconocimiento a mi trabajo, a mí hoy me están dando un espacio. Yo decidí dónde estar. Y finalmente yo estoy hoy pugnando por una silla en el Senado, ¿verdad? Y como dije antes, me va a tocar a mí ganarme ese espacio. Yo creo que cuando uno está disgustado al respecto de algo, no me gusta, yo no voy a irme, sino más bien te toca tal vez patear el tablero de adentro, pero tenés que estar en la cancha todavía y seguir trabajando y seguir peleando. No podemos darnos por vencidos. Entonces a mí me sorprende mucho porque el partido sí, finalmente a través del partido vos fuiste constitucionalista, a través del partido vos fuiste senador, constituyente, fuiste senador y después tal vez, no sé qué pasó, pero nos toca a nosotros establecer el liderazgo dentro del partido. Yo entro dentro del partido, hace 5 años me afilié y a mí me toca establecer ese liderazgo para dentro del partido si es que yo quiero ser una figura eventualmente que lidere los cambios desde adentro. Entonces, es imposible con esta hora eso salvaje yo que me se estoy apodera el planteando. partido. Yo no creo que sea imposible. Vos Si está- fuera vos imposible, está- estamos perdidos. vos porque estás en la vos mano de la tenés hora gran salvaje, ¿verdad? mayoría de los votantes están hoy afiliados al Partido Colorado. Yo no veo que el partido Pero sea el permitime problema. Para mí una vos cosa, sos una Lea. Yo no mano veo de que- pinturita yo no blanca veo que sobre el un partido- fondo negro. No, no soy. Yo te digo- yo te digo- Permitime, Hay permitime, mucha gente permitime buena decirte dentro una del cosa. partido. Ese mismo Y vos sabés que hay discurso, mucha gente buena dentro Sí, del pero está partido. toda postergada como vos la lista. como vos, que tuviste que Yo, salir. yo me tuve que ir porque no hay más. Mira, no te imaginas la cantidad Pero de quería coloradas hacer- buenas que hay que están llamando. Sí, no, yo sé. Quería hacerte más una puntualización sobre eso que estás mencionando, ¿verdad? Ese mismo Pero vos discurso de dijiste, querer vos sabés cambiar. que hay Colorado y Colorado buenos dentro del partido. Me preguntas a Y mí. Yo creo que por eso Colorado Me bueno y preguntas a bueno, mí. vale la Claro pena que hay meterse Colorado y seguir excelentes. peleando, porque finalmente... Lea, hay la- Colorado excelente, pero el problema está en que los cacicazgos políticos no le permiten a esas personas acceder a cargos de relevancia, porque son un problema después finalmente al momento de depurar la estructura. Hay casi cargo político en todos lados acá. O sea, te toca a vos pelear No, por tu claro, liderazgo, te yo te toca estoy a vos hablando- establecerte ahí adentro, te toca a vos encontrar No, pero seguidores. no todos tienen la billetera, Y no Galea. es- Vos sabés eso. No todos tienen la billetera para poder posicionarse con fuerza. Y te quería hacer una puntualización nomás sobre eso y te quiero preguntar, pedir una reflexión sobre eso. Santiago Peña también, cuando inició toda esta aventura de la primera candidatura,
en el 2000, allá por el 2017, también hablaba de la intención de renovar el partido, se abrazaba con personas, se abrazaba con González Dar, el árbol que da fruto, no sé qué. Y después se tuvo que morder la lengua cuando empezaban a surgir como hongos las cosas. Ahora en este caso también vos te empezaste a sacar fotos con Galaverna, con todos los otros referentes, Operativo blanqueo. con todos los referentes pesados del partido, ¿verdad? Que te pueden hundir como un ancla. Entonces, ¿cómo se hace frente a ese discurso en el que uno tiene ese peso moral encima? El hecho de que yo me quite foto con alguien que te dice a vos que yo pierdo mi investidura, que yo me No, convierto en investidura que corrupta. si todavía no sos parlamentaria, Yo creo ¿no? que a mí no me toca juzgarle a las personas. Yo te dije, para eso en los países como Afganistán se le tira piedra a las personas y la gente juzga en la plaza. Nosotros no nos toca hacer eso, a nosotros nos toca trabajar en el fortalecimiento institucional, nos toca seguir metiéndole pata para adelante, aportando. Yo tengo muchísima formación, experiencia. Y espero que tenga eventualmente los votos de los paraguayos para poder seguir trabajando en la construcción de un país mejor. A eso me ¿Qué aboco. responsabilidad tiene el Partido Colorado en la intromisión de la política y en la consolidación de la narcopolítica? Que el crimen organizado haya ingresado a la parte más medular del Estado paraguayo y que se haya prendido como un parásito. Ahí no me vas a decir que eso es un monopolio del Partido Colorado, por favor. ¿Qué otro partido tuvo 75 años en el poder? O sea, ahí hay una responsabilidad fuerte de un partido en particular, Lea. No tiene nada que ver lo que estás diciendo. A ver, el crimen organizado es una cuestión que realmente entra a Paraguay más o menos en los últimos años. Entonces yo creo que ahí, el crimen organizado o no crimen organizado, ahí podemos hablar mucho largo y tendido. Capaz que Hugo también tenga mucho que decir, no sé, sobre el tema. Pero el crimen para vos organizado es- recientemente no es tan organizado como antes nos imaginábamos en las películas de los italianos, que estaba la cabeza, el capo y después estaban todos los... No, ahora el crimen organizado realmente es Más horizontal. Es Bastante bastante más horizontal. horizontal. Sí, totalmente. Bastante más. Pero el tiempo de permanencia de los gobiernos te da la pauta de que efectivamente hubo una complacencia por una cuestión de tiempo de gobierno, de Pero ejercicio del ¿en poder. qué basas eso? Porque yo te estoy diciendo, estos temas que realmente son de la pesada, de crimen organizado, recién se están dando en los últimos años. No hubieron Amambay, este tipo de Lea, cosas. Amambay está hace 20 años sumido en el... Ahora, Es esto cierto, que pero estamos viendo ahora ya es una estamos hablando expansión una nomás del cuestión fenómeno. Pero ahí, diferente. por Estamos ejemplo, hablando de una cuestión diferente. ahí, por ejemplo, yo te digo, te señalé ya un alto funcionario, el secretario de CEPELAM, hoy de Nietzsche. No vio, no sintió nada de lo de Messer en el Banco de Fomento. ¿Verdad? O sea, un alto funcionario del gobierno de Cártel, responsable, presuntamente responsable. Esto digo porque la justicia no lo investiga. Por eso ellos dicen, la justicia, yo no opino, claro, si la secretaria de Cártel es la vicaria general del Estado. Entonces, obviamente, ella no investiga, no ve, no siente, no oye nada cercano a Cártel, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Ahora, este gobierno también es corrupto, claro que sí, y muy corrupto, ¿verdad? La pasa de la Ñandutí, ahí ves toda la corrupción. Alto funcionario implicado en el tema de tapabocas haciendo campaña en Paraguarí. Ahora, hizo una fiesta, imputado, ¿verdad? O sea, esto no es coloradismo, esto que ofrecen. Por eso, lamentablemente es un momento que vos tenés que decir, basta, no se puede seguir, ¿verdad? Hemos peleado, hemos tratado, es cierto, he ocupado muchas posiciones, ¿verdad? Mi familia es colorada, Hugo Estigarribia, presidente del Partido de la Revolución del 47, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero no podés seguir cuando tu barco está totalmente tomado por piratas, es lo mismo que quedarte en una casa tomada por cupií. Se te cae encima, no podés. Entonces hemos tenido que dar un portazo, hay muchísimos colorados buenísimos, dignos, que nos están acompañando ahora, por ejemplo, un Amílcar Ferreira, un técnico de primera, un economista de primera nos está acompañando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Te pongo ejemplo, te puedo dar muchos nombres. La misma Gilda Bustarle, que fue víctima del fraude, está en nuestro movimiento. ¿Usted cree que es una bolsa de gato la contratación? Y porque hay una mezcla de visiones demasiado amplia, ¿verdad? O sea, vos tenés ahí a Patriarquería, vos tenés ahí a el Frente Guazú, el PDP, el Partido Liberal. El Partido Liberal de alguna manera, Para vos por lo nunca fue menos una ciertas opción facciones, ¿verdad? Se Alternativa a la acercan más al ANR, Partido cualquier otro Colorado. partido. ¿Perdón? Que ninguna de estas nucleaciones políticas fueron una alternativa al Para mí Partido no. Colorado para vos. No, para mí no. Para No, mí como dijiste de que te ninguna afiliaste manera. hace 5 años nomás. Sí, yo creo que el Partido Colorado, y esto lo sabe muy bien Hugo, ¿verdad? El Partido Colorado supo establecerse a lo largo de los años. Fue uno de los pocos que pudo realmente lograr la gobernabilidad dentro de nuestro país.
Y yo sé que vos no querés ir muchos años atrás, pero realmente hay que ir años atrás y ver qué lograron otros partidos. Y realmente no lograron mucho. El Partido Liberal estuvo 40 años en el poder y lo único que teníamos era golpe de Estado tras golpe de Estado. Y finalmente, eventualmente se empieza a transitar, digamos, un proceso de transformación demasiado lento para mi gusto. Me hubiese gustado que sea más rápido, pero es lo que hay. Y creo que en ese contexto el protagonista principal de muchos avances, y en esto vos tenés que estar de acuerdo, Hugo, porque estuviste gran parte de ese periodo en el Partido Colorado, realmente se dieron cambios importantes en Paraguay que hay que entenderlos. Son los cambios que necesitamos mucho más. Antes de ir a la parrilla, pues ya estamos a punto de ir. Vamos a cocinar, ¿verdad? ¿O no? ¿Vos cocinaste ya? ¿Vos también cocinaste cuando te viste? No, yo no cociné. Sí. ¿Vos cocinaste cuando viniste? ¿O no? Como Ana Ferreira, Un vuelta a vuelta. Acá, Un vuelta a vuelta, ¿no? me acuerdo. Vamos a cocinar. Bueno, vamos a cocinar después. Coincidí con las declaraciones de Bachi Núñez, que decía que lo que hoy es Sol en materia política es gracias a Cartes, y que hasta insinuó que es malagradecida por salir hoy en contra o hablar en los términos confrontativos con lo que está hablando hoy. ¿Coincidí con eso? No sé si va a conseguir en 100%. Yo creo, me parece excelente que Sol esté explorando esta avenida política. Creo que es una opción interesante. Sí me parece que algunas de sus declaraciones fueron desacertadas. No me parece que sea justo, porque sabemos bien cómo trabajamos dentro del gobierno anterior. Hoy le escucho a ella, ayer justamente en un debate estaban despotricando contra la deuda pública, pero tal vez no se enteró ella que la deuda pública es justamente lo que financió todas esas casas que se entregaron. Si bien parte pequeña fue financiada por el gobierno de Taiwán, gran parte de eso fue realmente bonos soberanos que emitíamos en nombre de Paraguay para poder financiar la infraestructura. Y lo mismo me parece también... le escuché también hablar mal al respecto incluso de la Fiscalía y otros factores. La Fiscalía justamente la institución que se puso las pilas para acompañar esos procesos que se iniciaron de cuando se hacen denuncias. Nosotros no llevamos a la cárcel a las personas como ministros, nosotros no tenemos esa potestad, ¿verdad? Nosotros llamamos a la Fiscalía y decimos: socorro, acá hay un tema que necesita ser investigado. Y es la Fiscalía la que se ocupa de hacer esas investigaciones y de juntar las evidencias que eventualmente se llevan a ser juzgadas, ¿verdad?, en el ámbito de la justicia. Entonces, pretender, ¿verdad?, que no hubo acompañamiento de estas diferentes instancias, pretender de que uno trabajó solo y que me lavo las manos, yo solamente rindo cuentas eso no es cierto. Pero si solo no hubiese ¿verdad? sido parte del gobierno Cartes, hoy iba a poder tener, digamos, un protagonismo interesante. Dudo muchísimo. Si ella no estaba ahí, no existía. No existía. Esa es la realidad. Bueno, les pregunto a los dos, ¿la próxima vez que vengan como senadora nacional y como vicepresidente de la República o no? No sé, no está definida todavía la candidatura. No, pero la dígame, chapa habla presidencial. la mesa, alguna No, la chapa primicia, presidencial doctor. de la concertación no está sé, definida. algo, Están los ya candidatos. ¿Te estás acercando a hablar con Efraín o no? ¿Están en Tenemos una conversación buena avanzada? sintonía. Lo que pasa es que después de esa foto enseguida... No, pero tirame otra, un titular ¿sabes también ya? por qué? Porque yo soy uno de los que más conoce la vicepresidencia, porque armamos con Castiglione y Bayol y Estados Unidos lo que es la vicepresidencia. Conozco, trabajo la vicepresidencia. Bueno, vicepresidente, O entonces sea, Efraín Alera eventualmente, es ¿o no? no, es una posibilidad, o ser senador Yo o no nada. sé, yo Ella- todavía no ella- entiendo la concertación. Yo te aviso lastimosamente, creo que Lea no hace senadora, porque las estructuras partidarias no le van a permitir en la interna. Ojalá, mira, me quiero equivocar, pero lastimosamente creo que el desbloqueo no le va a ayudar, porque los aparatos van a actuar para que otros sean los candidatos, ¿verdad? Otra vez es lo mismo de siempre. Si le quiere cocinar, lea lo primero su lista.